Hola Marce, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Cris, ¿qué ¿Cómo tal te todo? tratan? Aquí Bien, aquí perfecto. congelándome un poquito, allá, ¿qué tal todo en Argentina? ¿Congelándote? No, en esta parte del mundo no te estás ya no te congelás en esta etapa del año. Nosotros el invierno cada vez nos dura menos, ¿viste? ¿Están No en sé, no otoño? sé si será. No, acá ya estamos en primavera, ya se terminó Ah, todo. qué envidia. Terminó lo que se daba. Ese clima me gusta mucho. Sí, igual hace frío. Hace frío igual, todavía hace frío. Ahora está por venir una tormenta, una de esas lluvias que dura 2 o 3 días, Sí. así que estaremos para rato todavía de frío. Pero bueno, ¿cómo te trata el aislamiento obligatorio la semana 5000 ya que llevamos, no sé? Semana 5000 uno acá siguiendo haciendo rayitas en la pared, esperando a que se termine esto. Claro, ¿viste? Pero La de convic. sí, pero dentro de todo sobreviviendo. Ahí vamos sobreviviendo de a Bien. pocos. ¿Y allá qué tal? Y sí, y sí, supongo que los que nos escuchan también estarán en la misma. Esto es una cosa de una generación, ¿no? Supongo, no. Es una cosa muy especial esto de la cuarentena. Pero bueno, ya, tiene su lado malo y su lado bueno. Nos da tiempo para hacer este tipo de bueno, de cosas que son muy entretenidas, que están muy buenos. O sea, poner a veces un poco la cabeza a trabajar en algo que traiga un poco de relax, de diversión, de entretenimiento, de la forma que se puede, con los recursos que se puede, pero bien, ¿no? Así- Sí, sí, Cris, y lo que tú Ujú. mencionas es muy cierto. Mira, nos queda tiempo para invertirlo en un nuevo podcast por el mundo. Hoy vamos a hablar de una de las películas que más nos gusta también, del mismo director Mm. que hablamos del primer podcast, de nada más y nada menos del grandioso David Fincher, en este caso la película tan Zodiac. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, Zodiac, del 2007. Ya tiene unos cuantos años, pero bueno, tampoco es tanto tiempo, pero no envejeció ni un día. La verdad que David Fincher tiene un ojo para, no sé, un ojo artístico tan grande que eso la verdad que, eh, digo, Zodiac, Conger, Seven, todas parecen, ninguna envejece, o sea, todas pueden ser de la misma época y capaz que alguna tiene 10 o 12 años de diferencia con la otra, pero a veces cuando lo que haces sale tan bien, es como que no le encontrás la fecha de vencimiento, ni la fecha de elaboración. Es tan bueno que, pero bueno, esta película es creo que los dos pactamos en hacer nuestro segundo podcast con esta película porque era muy buena, no se podía narrar esta película. Oye, Cris, y tienes razón, porque ya pasaron 13 años y yo siento esta película como muy contemporánea. No la siento como vieja, como un clásico, no, siento la peli como reciente, como si fuera algo recién salido del horno. Sí, 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 totalmente. O sea, más allá de que la película en sí es buenísima, porque la verdad que si tengo que hablar, ¿cómo se dice? Digamos, desde un punto de vista cinematográfico, la película es buenísima, la trama es muy buena en lo que está basado. O sea, eh, hay un montón de puntos en donde la podemos abordar. Así que, ya, no sé, la verdad que creo Sí. que el tiempo que tenemos es muy poco para hablar de esta película que es tan, pero tan buena. Bueno, Pero bueno, antes de que empecemos, quiero que me cuentes qué año fue la primera vez que la viste y cuántas veces te has visto esta película. yo no sé si la vi tantas veces, pero sí yo tantas veces es relativo. Yo cuando digo no tantas veces la vi no sé, 6 veces capaz. Ush. No, pero 2 o 3 veces, dos o tres veces la he visto. O sea, hace mucho que no la veo, pero 2 o 3 veces la vi. La primera vez que la vi me agarró por sorpresa. Bueno, hay que recalcar que hechos reales. Y creo que yo más o menos te había comentado algo de que a modo personal, una de las cuantas veces que estábamos hablando sobre cine, te decía que hacía una comparación directa con Seven,
más que nada por el estilo y quizás por la trama, etcétera. Yo decía que Donde Seven es una de las mejores películas en, en cuanto a retratar a un asesino en serie ficticio. Zodiac es una de las mejores películas en cuanto a retratar a un asesino serial verdadero. Entonces es como que tenés al mismo director que hace como los antípodas de un mismo género. Entonces yo digo, no, esta película es tremenda. No te digo de mirarla en tándem con Seven, pero hay un paralelismo que no se puede negar. La película es muy buena, el caso es muy bueno. Yo particularmente sabía bastante sobre el caso porque bueno, me interesaba también un poco sobre los crímenes sin resolver, etcétera. Hay todo un misterio que es muy atractivo. El tema de misterio siempre atrae a las personas, más cuando tienen tantos años sin resolver como los asesinatos del Zodíaco. Sí, total. Y si te das cuenta, esta película le invirtieron mucha investigación para hacer todo, los personajes, el libreto y obviamente el protagonista. Y tú dices que esta peli tiene mucho misterio, también hay que agregarle lo del thriller. Es una película que tiene varios matices que uno dice, momento, ¿qué pasó aquí? Entonces siempre juega como con esos picos de estar uno como lineal y luego como que lo suben precipitadamente y uno se asusta de la nada. Entonces, para arrancar de una vez con el podcast de hoy, empecemos hablando de esa maravillosa introducción, de ese comienzo de la película. Hablemos de las primeras escenas porque ya al principio de la peli nos muestran de una qué va a pasar. Cuando esta pareja está en el auto y llega este tipo y les dispara. Bueno, vamos a tratar de no dar tantos spoilers si es posible, pero, Claro, bueno, bueno. pero es importante. Bueno, lo que pasa es que son buenas que uno está como que medio que se muerde la lengua y quiere hablar y hay veces que hay que dar cierto. Yo trato siempre de no, pero bueno, no importa. Ya, después hay casi 3 horas de entretenimiento, así que un poquito de spoiler no le va a hacer mal a nadie. Ay, sí, es que no me puedo contener. Pero empecemos hablando de eso. ¿Qué sentiste tú apenas ya te dan al comienzo tanta información y tantas escenas que uno dice, momento, ¿qué pensaste? ¿Qué pasó ahí? Bueno, al principio es como que marca el tono también un poco, ¿no? Si hay algo en lo que David Fincher, hay algo que David Fincher hace muy bien es marcar el tono de entrada de lo que vas a ver. O sea, quizás no te da, parece, es como que aparenta que te da un montón de cosas, pero en verdad no te da tanto. O sea, te muestra un hecho en particular, que como está plasmado en la pantalla, vos te permite ser, como decir, partícipe de eso. Partícipe no, pero testigo de eso, en vez de simplemente mostrarte que el cuerpo al otro día a la mañana los detectives viendo el cuerpo muerto. O sea, y de hecho lo repite en las películas unas cuantas veces. O sea, está bueno porque marca el tono, pero para mí lo que más me queda al principio de la película justamente es eso, es cómo marca el tono de entrada para lo que vas a ver, y después, más allá de que marca el tono, tiene la capacidad de ir aumentando la tensión y manteniendo el misterio. Eso es lo que rescato más del principio de la película. Y cómo llegan los personajes al principio de la película para después contrastar a cómo están al final de la película. Sí. O sea, es interesante ver eso. Sí, yo me acuerdo que esta película la vi por primera vez hace como 4 años y desde ahí pues empecé a amar y a seguir más los pasos de este director, pero también como que genera esa chispa de decir, ay, lástima que no estudié algo para ser detective porque esta película le hace querer uno ser así, uno buscar pistas, buscar quién es, uno como que se mete mucho en el cuento y quisiera estar en los zapatos de, más que todo de los detectives, aunque siento personalmente que no hicieron ni un carajo. O sea, no me gustó. Hablando ya, saltándonos al tema de los personajes, no me gustaba la parte policial y de los detectives. Me voy más por la parte del reportero y del tipo que dibujaba. No sé tú qué pienses, cómo viste esa parte de investigación, de encontrar pistas. Y es un poco... también hay que tomar en consideración un poco de que la película está basada en el libro de Robert Grace. Sí. Robert Grace justamente es el personaje
de Jake Gyllenhaal. Entonces, quizás también, tomar como base una novela escrita por una persona que, digamos, puede como plasmar un poco mejor lo que hizo su parte, lo que él aportó a un caso, que lo que quizás los demás pudieron hacer. Y, digamos, él en ciertos momentos es espectador y en ciertos momentos es protagonista. Es interesante. Bueno, no sé. A mí la parte policial me gusta, porque me gusta que sea un poco atípica también, porque la realidad es que si uno investiga un poco los grandes casos, el Zodíaco es uno de los grandes casos, uno de los grandes misterios de la criminalística mundial. O sea, el Zodíaco lo conocen en todos lados, hay referencias al personaje del Zodíaco, a la persona del Zodíaco en muchas obras, es una cosa, ya es más conocido que Jack el Destripador. Entonces, como que está bueno que la película también retrate también realmente cómo se lleva un caso, y que no todos los casos son resolutivos que se resuelven en 24 horas o en 2 horas de película, que capaz que en la película son 2 horas reales o 5, 10 o 2 meses. Hay casos que son tan complejos que llevan toda una vida. Entonces me gusta que la película también acompañe a personajes y vaya dejando a personajes de lado, y que muestre esa transición también de cómo afecta de nivel emocional a alguien que quizás quiso hacer algo, pero simplemente no se pudo porque era toparse con un callejón sin salida, con otro, con otro, con otro. Entonces, esa parte me gustó. Yo, o sea, lo veo bien plasmado en lo que puede ser, digamos, el accionar de la policía en la situación y en la época en la que pasó. O sea, Sí. no lo veo mal. Hay algo muy importante que tú dices. Obviamente está basada en el libro y como tú dices, esta historia lleva años, incluso como tú dices, toda una vida sin resolver y pasarán décadas sin saber qué pasó realmente, quién fue el que estuvo detrás de todas estas obras macabras. Pero quiero que me des tu opinión en cuanto a reparto, como viste el reparto actoral, que nos damos cuenta que el 99%, el 90% de los personajes son hombres, la mayoría son hombres, hay muy poca participación de mujeres, solo pues en escenas de crimen, pero quiero saber qué personaje te gustó más, cuál te atrapó más, cuál no te gustó tanto. Bueno, el de Jake Gyllenhaal, Robert Gravesmith, para mí es el mejor de todos. O sea, no solamente porque es el principal y quizás lleva todo el peso de tener que movilizar la trama, sino que el personaje es bueno, la actuación es buena. El de Robert Downey Jr. es muy bueno. O sea, quizás termina siendo, no se termina resolviendo, queda el personaje, de hecho, de Robert Downey Jr. queda como medio sin resolver. Es como que por un momento se invierte mucho en ese personaje y después no pasa nada. Pero es bueno también. A mí me gusta mucho Anthony Edwards como actor, pero tiene un buen papel también, corto, pero bueno. Y después el actor que hace de Arthur Lee Allen, el principal sospechoso, Sí. lo hace muy bien también. Tiene como una mirada como y es medio intimidante. Ah, de todos los No, sospechosos, no, este fue el que más me atrapó sí. y del que más desconfío. Y la película es como que sugiere, en realidad también, en la vida real también se sugiere mucho que esa persona, Arthur Lee Allen, es el que más tiene, digamos, no se pudo comprobar, pero se supone que este Arthur Lee Allen es quien supuestamente cometió los crímenes, o es lo que es contra el que más se tiene pruebas. Pero bueno, y acá en la película también lo sugieren bastante, porque si bien no lo ponen como el culpable, porque no podrían hacerlo, sí sugieren que es un tipo que algo hizo. Sí. Pero bueno, la mejor escena para mí, no sola, es una en la que aparece Jake Gyllenhaal con un actor que aparece 5 minutos, que él va a visitar a una En la persona que del tiene una sótano. pista. Después se da, En la del sótano. después, No, ¿en después se serio? da cuenta. No, en serio yo iba a nombrar también esa como mi escena favorita. Esa escena estuvo. No, es que es tremendo, Ajá. es que es tremenda.
Estuvo Es muy que es bien tremenda, yo, realizada. Mm. sí, sí, sí. O sea, encima con sutilezas. Ahí yo digo, ves la expresión en la cara de Robert y es como que, uy, ¿qué estoy haciendo acá? Me tengo que ir, pero allá. Y el otro tipo como súper amable, pero a la vez súper intimidante, y fue como una... ¿Quiere ir el tipo le dice, ¿hay alguien arriba? ¿Estás seguro que estás solo? Y otro dice, ¿quiere ir a revisar? Yo, no, me quiero ir ya de acá. Y te pone súper nervioso. O sea, es como es como un terror sutil. Para mí esa escena que dura, que 5 minutos, es la que le da el mote de terror, le da ese tinte de terror, porque es como, si me queda acá 2 minutos más, el tipo me mata. Y es buenísimo cuando Sí. él se quiere ir, la puerta está cerrada y el otro le abre y es como que lo sigue intimidando y el tipo se va corriendo y ¡ah! O Y sea, va, es muy sí, buena. va a Esa, sonar, sí, va a sonar muy ordinario, pero Robert ahí estaba que se cagaba literal del miedo. El tipo sale corriendo y sí, apenas iba a abrir la puerta, yo juraba que le iba a matar o iba a pasar algo. Yo dije, este es el asesino. Y son esas escenas que uno dice, ah, sí, que me dejaron en la misma. No sé quién fue el que hizo los crímenes, pero ya empiezo a desconfiar de más personas. sí, pero aparte, si no fue él, ya algo sabía, porque no, es muy bueno, el manejo es muy bueno. Y bueno, y así es toda la película, es una montaña rusa donde quizás estás tranquilo un rato y después pasa algo que otra vez te pone, o sea, si yo tuviera que definirla para cerrar más o menos mis impresiones de la película, dura casi 3 horas, pero yo en Uy, ningún sí. momento siento de, uy, ¿cómo se alarga? ¿Cómo que larga que está? O me aburrí o empecé a hacer otra cosa que no sea ver la película. Entonces, cuando una película que dura casi 3 horas te mantiene las casi 3 horas invertida ahí, entonces es porque es buena y no hay vuelta que darle. O sea, son 3 horas que uno está ahí y estás como, pero quién es, pero qué es lo que está pasando. O sea, para mí es muy, muy, muy buena. Sí, porque hay películas que son largas y uno a la larga se termina durmiendo o haciendo otras cosas, pero esta lo mantiene a uno como la expectativa de saber, bueno, ¿y qué va a pasar? Quiero recalcar otra escena para mí que fue súper importante y que también me gustó demasiado, cuando el tipo va en el coche y se lleva a la mujer que tenía el bebé, que tenía un recién nacido, bueno, un bebé de brazos, y ella se tiene que arrojar del carro. No muestran literal, pero uno siente esa angustia como que le va a pasar algo. Y esa escena también me gustó Eso mucho. también. Sí, sí, eso también, sí, 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 sí. O sea, y vamos de nuevo, es una muestra de cómo manejan la tensión de una manera que no necesitan un terror más gráfico o Ajá. más, digamos, más terror, sino que ya con una escena que te tensione según cómo esté planeada, va a ser más terrorífica que un volcán de sangre, por hablar así groseramente. Entonces, Sí, para mí es sí, un mérito muy grande. esta peli no nos muestra como gráficamente lo que va a pasar, pero sí deja como a nuestra imaginación lo que pasó. Entonces a cada rato está jugando también con nuestra mente de complementar las cosas. No, no lo entregan todo así de una, sino nos dejan en la mente varias cositas que no podemos visualizar en la película. Es verdad, es verdad. Y de nuevo, si la tuvimos que comparar con, digamos, con Seven, que es con lo que más se puede comparar por el tema de director, etcétera, etcétera, es mucho menos visceral que Seven. Seven es visceral, en Ah, momentos es muy claro. fuerte. Y pero esta logra ser más fuerte, pero con la sugestión y con la tensión y cómo se arma una escena para que sea incómoda de ver y te ponga mal, como la escena del sótano, como la escena de la mujer que se tira del auto, das como miércoles. Entonces, todo eso para mí lo hace una película muy, muy, muy buena, muy especial. O sea, es un cine, si bien el cine, me gusta a mí mucho el cine de época, eh, Sí, un cine de época mezclado con un buen director, sí. es buenísimo. Tengo, Disculpame, sí, dime. sí, tengo otra anotación por hacer. Yo te dije que hace varios años ya la había visto, pues me causó intriga, misterio, sí, normal, lo que causa la película por primera vez. Pero me da risa porque esta segunda vez que la vi,
no causó tanto en mí, tanto suspenso y tanta adrenalina como en la primera, sino que me generó también risa. ¿Por qué? Si tú te Claro. acuerdas en la etapa, en la escena final, cuando entra Robert y se encuentra con este tipo y se ven a los ojos y ponen una canción súper romántica. Entonces uno dice como que están rompiendo el hielo o están haciendo una sátira o qué. Pero me parece que el Ah, soundtrack que utilizan es innecesariamente inoportuno, porque en vez de uno como adentrarlo al punto del suspenso, en esta oportunidad lo que hice fue reírme. Porque mientras estás mirando a los ojos, como que, ¿qué pasó aquí? Porque pusieron esa balada romanticona. Entonces son ciertas cosas que ya viéndola tantas veces uno se da cuenta de la profundidad que tienen, aparte del soundtrack, como también de símbolos que tal vez no nos percatamos en las primeras veces que vemos las películas. sí, 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 por supuesto. Yo siempre pensé que eso de esta parte que mencionás vos era por, no sé, a veces algunas películas hacen que nosotros tengamos la mala costumbre de sobre pensar demasiado las escenas. ¿Lo hizo por tal cosa o simplemente fue una mala decisión? Yo siempre pensé que eso venía por el lado de que también Graysmith tiene una obsesión muy grande por el asesino. Entonces como que en un momento deja su vida de lado, deja todo de lado para atrapar a este tipo, entonces como que ese tipo se vuelve el centro de su existencia prácticamente. Entonces cuando pasan esa música yo siempre pensé, ¿será por eso o no? Entonces nunca supe, ¿no? Porque es como, digo, no, creo que lo estoy pensando demasiado. Entonces, pero sí, sí, te entiendo lo que me decís. Es como, Sí, ¿qué pasa acá? total. Pero bueno, Sí. ya, En esta oportunidad, como no vamos a profundizar sobre el director, porque ya lo habíamos hecho en el anterior podcast, hablemos de otras escenas. Otra escena que también me causa como emotividad, risa y a la vez como ternura, es cuando Robert está con sus hijos y está buscando pistas y lo llaman y le dicen, ¿alguien te está ayudando? Como que voltea a mirar y dice, no, esto son unos colegas y son los hijos. Entonces eso también es gracioso. Son partes que le hacen romper el hielo y no te mantienen como tenso, como el espectador tensionado toda la película, no. Te van relajando con su humor, con el soundtrack, con escenas que son, si lo vemos por el lado como familiar, son como muy emotivas, como que no estás solo en el caso, pero sí hay otras personas que te ayudan. Por ejemplo, la esposa le daba la espalda y le decía como que ya deje el caso así, usted no es detective, usted no tiene por qué investigar eso. Pero ya después como que se acostumbra y dice, bueno, vea la noticia, bueno, haga tal cosa, pero al final ella decide irse con los hijos porque piensa que los va a poner en riesgo. Y si nos damos cuenta, comparándolo un poquito, que no quiero hacer comparaciones, pero comparándola con Seven, la mujer siempre fue sumisa y estuvo ahí junto a él. En esta película no, nos damos cuenta que la mujer le da la espalda y como quien dice, pues resuelva el caso solo si está muy interesado en hacer justicia. Y nos damos cuenta que la mujer, a pesar de ser tan callada, toma varias decisiones que implican que Robert esté solo y se enfrenta. Y bueno, ya va, para finalizar nuestras maravillosas escenas, hablemos la del tipo del reportero, cuando lo echan del periódico y va Robert a visitarlo y él vuelto nada con su cara decepcionada y el amigo como, no, tranquilo, tenemos que resolver el caso y él como que ya, ¿para qué? Ya pasaron tantos años, deje así. Lo mismo cuando Robert iba detrás del detective y él le decía, ya supérelo, dele ya fin a esta historia porque no vamos a poder, no se supo quién era. Y a pesar de ser tan insistente, de ir a la biblioteca, de buscar qué significa el Zodiac, porque pues es un símbolo que uno dice, bueno, y de verdad, ¿qué significa? Entonces todo esto, ujú. su empatía por el caso y ver cómo los demás lo rechazan también es como feo, porque en vez de mostrar su ayuda, su apoyo, lo que hacía Robert era seguir junto a sus hijos y era como un poco patético ver esto, que al final no llegó a ningún lado, pero que tal vez sí estuvo frente a frente del psicópata. Claro.
Y bueno, o sea, hay una realidad, vámonos, a mí justamente todas estas cosas me gustan, esta progresión de ver cómo avanza el caso o justamente no avanza el caso a través de los años y cómo también afecta a los personajes involucrados. Porque, vámonos, hay una realidad en, en, en este tipo de casos que se extienden a través de los años y es eso que lo famoso que dicen que si un caso no se resuelve en 48 horas no se resuelve más. Acá en esta película se ve muy a flor de piel eso. O sea, el Zodíaco el asesino del Zodíaco se instaló en la cultura pop prácticamente por su misticismo, por no saber quién es. De hecho, en muchos medios siempre se bromea con eso de que atrapar al Zodíaco, como diciendo, o sea, es como atrapar un fantasma. Entonces, justamente la película que habla sobre el Zodíaco está bueno que veamos eso, la parte en la que tenemos un policía que al principio está súper emocionado y después también se vuelven indolentes, porque los policías no solamente eh, lidian con perder un caso, muchas veces pierden dos o tres o cinco y simplemente hay que seguir con otra cosa. En cambio, Robert es otra cosa, es un civil, es un dibujante, entonces quizás no está, no, no está tan indolente ante la situación de decir necesito resolver esto. De hecho, el personaje de Mark Ruffalo lo ayuda mucho hasta que en un momento dice, bueno, ya está, listo, ¿qué vas a seguir investigando? Ya fue, ya está, se acabó. Lo mismo con el personaje de Robert Downey Jr., o sea, está bueno ver la contracara de una película que te muestra algo, pero no te muestra la típica de, sí, lo atrapamos, jefe, era, no sé, una banda de narcotraficantes, o era un asesino serial, se lo atrapamos. Está bueno ver también un poco plasmado lo real, no solamente que tenga un estilo visual real o que la narrativa, o que la narrativa sea más real, sino que muestre una realidad. O sea, y si hablamos de una película que se basa en hechos reales, me agrada también ver esa parte. O sea, es media feo porque es como que el tipo queda como un loco obsesionado como él solito, pero está bastante bien y aparte relata bastante lo que pasó, porque eh, hablamos de personajes, pero que son representaciones de personas reales también. Entonces está bueno que se hayan mantenido fieles a a un material que existe y que pasó, y con gente que pasó y que lo vivió realmente. Así que son buenas escenas que aportan mucho, me gustan. Todas las que mencionaste me gustan mucho. Listo, ahora hablemos de la ambientación, hablemos del manejo de cámara, hablemos del vestuario, de los efectos, ¿qué fue lo que más puedes resaltar aparte de la trama, aparte del desarrollo de la misma, como qué fue también lo que más te atrapó a ti visualmente de esta película? Me atrapó visualmente que se haya tomado tanto énfasis en recrear las escenas tan fidedignamente. O sea, vamos, yo antes de ver la película, conocía muy poco del Zodiaco. Después, por un interés particular, me gustaba ver programas de crímenes inocentes. De hecho, todavía me gusta ver programas de crímenes inocentes, etcétera, etcétera. Entonces, después me empecé a interiorizar en el Zodíaco y miraba las contraposiciones de las escenas que filmaban con fotos de los crímenes del Zodíaco y digo, wow, recrearon todo, recrearon hasta las camperas que tenían las víctimas, perfecto, pero todo así súper puntilloso, súper meticuloso, entonces fue como, que bien, o sea, que bien hecho que está esto. Entonces me gustó mucho eso. Después es una película de época y las películas de época son películas que yo me siento atraído porque simplemente por eso me gusta Sí. ver la gente vestida en otra onda, de otra época, ¿viste? Con otro estilo. A mí me gusta mucho y también los coches. Uy, me fascina ver ese tipo de vehículos y también a pesar de que no nos mostraron tantas escenas de sangre y de asesinatos, me gustan las actuaciones porque, por ejemplo, cuando llegó el tipo y acuchilló a la pareja que estaba cerca al lago y los asesinó
pues por la espalda. Me gustó mucho cómo actuaron. Entonces son papeles muy pequeños, pero muy bien realizados. Ya para hablar de lo último de esta película, hablemos un poquito más del final. ¿Qué final le hubieras dado a esta película? ¿Te gustó que hubiese sido tan basada al libro o te hubiera gustado que hubiera tomado otro rumbo o cómo lo ves? ¿Qué opinas del final? Eh, si fuese una película que de entrada me propone una reevaluación de lo que pasó y que digamos es como si fuese una cosa semificticia, no me molestaría que el final fuese otra cosa diferente, qué sé yo, quizás no hubiera sido la película que es si tuviesen tomado ese rumbo, pero como la película es tan realista y todo es muy meticuloso y está muy cuidado, que el final sea lo que es, me parece bien, o sea, me parece un buen final para la película que es. O sea, responde todas mis preguntas, no, pero el caso en sí real tampoco responde a todas mis preguntas, o sea, es un misterio, justamente el halo del misterio que tiene es lo que lo hace atractiva, y no se va a resolver nunca porque Zodíaco ya por la edad que tendría, tiene que estar muerto, tendría que tener como 180.000 años, pero, pero está bien, o sea, no me molesta, yo no espero una respuesta de el Zodíaco lo encontraron a 2 semanas y estaba preso, no, está bien, bueno, la realidad es una, y la realidad es que el tipo por H por B se escapó y no lo pudieron atrapar. Sí me Sí, gusta que la escena esa con Arthur Lee Allen me gusta mucho, cuando lo encuentra en ese local, trabajando ahí, esa parte me encantó, sí. la verdad me gusta, Bueno, me gusta mucho. Y mm, nada, la resolución que tuvo bastante buena. mm. Personalmente sí siento un sinsabor, no con la película, sino con lo que pasó en la vida real. Porque pues yo sí lo había pensado, como que habrá algún ser humano que haya cometido tantos crímenes y jamás lo hayan descubierto. Siempre me llegué a cuestionarme eso y yo, bueno, pues sería como genial realmente uno poder hacer tantas cosas y que al final no se den cuenta que uno fue el asesino. Pero esta película me causó un sinsabor porque sé que fue basada en hechos reales y sé que en la vida real no descubrieron a este tipo, entonces es como que, ah, caray, el tipo hizo todo lo que quiso y a la final quedó bien y no, nunca pagó sus crímenes. Si hubiese sido una película, pues digo, bueno, es válido, se vale, pero en la vida real no, cada quien tiene que pagar lo suyo. Tal vez no lo pague terrenalmente, ¿no? Pero como tú dices, ya debe estar obviamente muerto, pero sí me genera ese sinsabor, como que, ay, lástima que no lo atraparon, para saber más un poco de la psicología del tipo. Siempre que muestran psicópatas seriales, asesinos seriales, siempre me ha dado curiosidad porque son personas que han tenido una infancia o unos traumas muy pesados que los llevan a cometer ciertos crímenes. Entonces esto sí me generó un sinsabor y lo otro que tengo que recalcar que no tiene que ver con el final, pero sí con la película, es que como la vi hace unas semanas, no me gustó porque como bien sabemos, varios personajes ya han aparecido en películas de Marvel como superhéroes, entonces no me podía concentrar muy bien en la película porque me acordaba como de esto y yo, pero no me puedo concentrar. Entonces por esa parte tampoco me gustó, o sea, me disfruté mucho más la primera. En cambio con Seven disfruté más haberla repetido. No sé, pero me pasó esto particularmente con Zodiac. Te sacó, como te sacó el buen sabor de boca la asociación que hiciste con Marvel. Sí. A mí, a mí no me pasa tanto. Primero porque yo elijo, por ejemplo, pensar en Robert Downey Jr. y pensar en Chaplin o en Nubes Marshalls o en otro tipo de películas. O sea, yo sé que hizo bien su papel en Iron Man, bla, 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 y que tiene la fama ahora que es por eso, pero, o sea, me olvido, o sea, yo cuando, si bien a veces yo me siento a ver una película y la examino, por ejemplo, como para ahora hacer esta charla tan linda así con vos, para hablar de una película en particular, la analizo quizás, pero cuando me tengo que entrar a verla, por verla, la miro y puede ser cualquiera, o sea, y no me calienta.
Pero sí, 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 sí te entiendo porque creo que ahí, por lo menos hay tres, tres estuvieron en primera de Marvel. Mark Ruffalo, Robert Downey Jr. y Jake Gyllenhaal. Sí, Y no sé si alguien más, pero como pero al ritmo que viene todo, van a estar todos, van a haber hecho algo en Marvel, porque hoy en día sacan 85 películas de Marvel por año, ¿no? ajá, Pero bueno, eso es tema para otro debate, sí. ¿viste? Y bueno, es para acá, gusto del consumidor. Bueno, ya hemos visto unas películas bastante extremadamente buenas, bizarras y llenas de mucha investigación, muchos crímenes y quiero que me prometas que vamos a hacer un podcast sobre una de las sagas que más amo con mi vida y que también tiene que ver sobre un psicópata que es nada más y nada menos que Hannibal. Entonces quiero que te apuntes para tratar sobre, ¿por qué no? Cada película y si no, pues la saga completa. Porque a pesar de que este tipo tiene esa manía por comerse la carne humana, me gusta mucho el tipo de crímenes que hace y cómo se sale bien librado de algunas escenas, pero que después paga cárcel, pero vuelve y se escapa y vuelve y le pasan ciertas cosas. Entonces me gustaría también que tuviéramos ese espacio para hablar sobre Hannibal. Sí, obvio, si aparte ahora estamos en octubre, estamos recién empezando octubre, recién estamos empezando octubre, se me el terror, tenemos para, uff, tenemos para rato, para hablar de un montón de películas. Es una muy buena propuesta, me propusiste algo muy bueno. Yo Bien, tengo Chris, muchas bien, películas en bien. la cabeza, pero no estaba pensando en eso, así que ya me tentaste, ahora hay que apuntarla para nuestro próximo encuentro, para echarlo de los inocentes, Dragón Rojo, Hannibal, por la que quieras empezar. Así es. Y ustedes que nos están escuchando en otra parte del mundo, quizá en Argentina, México, Chile, Perú, Ecuador, el país que sea, dejen abajo en los comentarios qué les parece Zodiac para los que ya la vieron. Y para los que no, la tarea es la de siempre, véanse la película, cuando la vean, vuelven otra vez al podcast y nos comentan qué fue lo que más les gustó, qué personaje fue su favorito y ahora sí, sin tantos rodeos, vamos a empezar con nuestros datos curiosos. Entonces, bótalo, Cris, de una. Empecemos con nuestros datos curiosos. Datos curiosos. Bueno, puedo empezar por decirte que, por ejemplo, hay una escena muy particular en la película en la que uno de los personajes está en el cine, está viendo la película. La película es Harry el Sucio, Dirty Harry, la de Clint Eastwood, una película súper conocida, un súper clásico del cine. Y bueno, y la curiosidad es que la trama de Harry el Sucio está muy, muy, muy basada en los crímenes de Zodiaco. Harry Sí, Callahan es un detective en San Francisco que, bueno, o sea, hay una referencia gigantesca, hay una influencia muy grande de todo el tema este de Zodíaco en esa película, por eso, justamente, en el Zodíaco la referencia cuando uno de los detectives está en el cine. Están ahí, están viendo la película, se pone mal, se va, tremendo, justamente porque la película les recuerda mucho de lo que no puede resolver. tremendo. Así que fue un lindo toque, linda referencia. Claramente, una muy buena referencia. Bueno, vamos con el segundo. Pero bueno, Dime. no, perdóname, me colgué. Eh, es una linda referencia. ¿Querés vos hacer una y una? Sí, Te tres y digo tres. algo más. ¿Tenés algo, tenés tiempo para decir algún dato curioso más que puedas llegar a saber o no saber? Claro que sí, Cris. ¿Querés seguir? Mira que hay algo que me llamó mucho la atención de esta película y es que el director, quien ya hemos repetido varias veces que es muy pro, que es un genio del cine, pues nada más y nada menos que David Fincher a los 2 años, pues empezó a vivir en California y él pues vivió esa época de zozobro. Me da también miedo con la escena relacionándolo con la vida real cuando el tipo manda su carta al periódico y dice que va
a tomar un bus escolar y iba a asesinar a los niños. Entonces, imagínate en la vida real este director pasar por esas cosas teniendo tan corta edad y los papás también, cómo vivir con esa zozobra. Se dice pues que gracias a esto David Fincher pues se inspiró para hacer Zodiac y obviamente Seven, ya que vivió como en este ambiente de crímenes en plena California. Incertidumbre. Ajá. Claro. Sí, 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 lo había escuchado eso, que él de chico vivían con el miedo, con la incertidumbre, o sea, ya para la época esa era como que había agarrado una popularidad grande y la gente era como, no te quedes sola en la calle, no estés dando vueltas mucho tiempo porque te puede pasar algo. O sea, era un nivel de paranoia colectiva interesante. Sí. En un dato más trivial que el tuyo, pero igual también interesante, otra película de otra saga muy buena se inspiró también en el Zodíaco. ¿Cuál? Mucha gente no lo sabe, mucha gente no lo sabe, pero El Exorcista tiene varias secuelas, no tan buenas como la original. La original es una obra de Sí. arte, la Ajá. original es una obra de arte, pero tuvo la segunda parte, que bueno, más o menos mala, y una tercera parte en la que hay un asesino que se llama el asesino Géminis o el Gemini Killer, que también Sí. está muy basado en el asesino de Zodíaco, en el Exorcista 3. Aparece bastante en la película y de hecho tiene una relación muy grande con la figura de Zodíaco. Es como lo mismo, es como una especie de Zodíaco con otro nombre. Y lo usaron en la película, en esta película de 1990, si mal no me equivoco, Exorcista 3. Sí. Vuelve a aparecer el padre Carlos, pero no había muerto. Vea Pero, pues, no tenía ni idea de lo que estás diciendo, qué dato tan sumamente curioso. uh-huh. Hay películas que están muy olvidadas por lo malas que fueron o porque no vivieron, no pudieron sobrevivir a la sombra de un clasicazo como el original. Sí. Ahora vamos con el cuarto dato curioso que me parece muy interesante. Como bien se sabe, pues Fincher se inspiró en, en este libro, pero los efectos que podemos ver, por ejemplo, en las escenas de crímenes, como la que había mencionado, de cuando asesinan a esta pareja cerca al lago, no se hizo con sangre como tal, no, para nada. Todo esto fue en postproducción, todos los efectos lo hicieron desde el ordenador, porque primero no tenían como mucho tiempo para centrarse en rodar estas escenas y segundo, porque sentían que los efectos le daban como el toque más realista. Aparte que varias partes de San Francisco pues no eran tan notorias como en 1969, entonces para hacerlas un poco más realistas, también cambiaron una parte de las calles, de las casas, de, todo lo que podemos visualizar. Y siento que no me percaté de los efectos, o sea, si no hubiera leído este dato curioso, ni siquiera me hubiera percatado de que utilizaron efectos. Sí, es que el tema de los efectos es que el tema del efecto es como maquillaje, ¿no? O sea, te pones un poco y está bien. O sea, si te pones demasiado se nota y queda horrible. Sí, Entonces es como, y en este tipo de películas se usa con mucha, o sea, no es Star Wars, ¿viste? O sea, es solo un poquito acá, un poquito allá, entonces queda bien. El tema de los efectos especiales en la sangre y los edificios sí lo había escuchado y de hecho es muy normal en las películas de época porque obviamente que las ciudades cambian y no tienen la apariencia de 40, 50 años atrás. Pero sí, siguiendo un poquito, estando un poquito en la vereda de lo que me estabas contando vos, justamente por un tema de tiempo, el tema, era lo que decías vos, el tema de la sangre. Y después, David Fincher, en una cuestión de querer ahorrar tiempo, porque de hecho la película se filmó en muy poco tiempo, para hacer una superproducción se filmó en no me acuerdo cuántas semanas, pero bastante rápido fue. Hacía que los personajes leyeran las líneas más rápido, a un paso más rápido de lo normal, sí. al parecer. Y después también hacían un trabajo de edición para que quedara todo eso bien y se ahorraban un tiempo. O sea, al parecer estaba apurado, tenía, tenía ganas de terminar rápido la historieta, Fincher. Pero bueno, este,
es un dato curioso, una cosa rara, lo hacía leer más rápido, después lo editaba, lo cerraba y ahí tiene la película lo que es. Así es. Y bueno, ya terminamos esta ronda de datos curiosos diciendo que imagínate que el asesino de Zodiac lo hicieron totalmente exacto a la vida real, pues muchas escenas se hicieron así, basadas en hechos reales, y esto se hizo gracias a a los testigos, ya que dieron como ciertas pistas de cómo era facialmente el tipo que los atacó, de aquellos que quedaron vivos, por ejemplo, el de la señora que iba con el bebé y otro tipo de sobrevivientes que relatan cómo físicamente era el asesino. Gracias a estas pistas se pudo como escoger también el reparto actoral y decir, bueno, este es el que más se asemeja al asesino de la vida real. Entonces, pues ahí nos damos cuenta que la película es una fiel copia de lo que pasó en California en aquellos años tan llenos de incertidumbre y de dolor. Sí, la verdad que es una obra muy, muy, muy recomendable, o sea, yo la recomiendo completamente. Si no, si no tenés idea de lo que pasó y el personaje de Zodíaco se te hace un personaje desconocido, te aseguro que terminas de ver esta película y te metes en Wikipedia, en Google a buscar quién era, quién fue, qué hizo, porque te genera te genera un escozor, te genera una comezón que no te puedes rascar porque es como que te deja completo e incompleto a la vez. La verdad que cualquier película que cuando terminas de verla te deje con ganas de más, para mí es un éxito total. Y en este caso cumple con todas las expectativas. Así que nada, la recomiendo para los que no la vieron, véanla porque es muy buena. Y bueno, ahora tenemos que enfocarnos a ver cómo superamos estas dos entregas que estamos haciendo hasta ahora que son muy, muy buenas. Así es, Cris. Es una fascinación tremenda, igual cuando vemos películas basadas en libros, nos dan ganas de leer el libro o viceversa. Leemos el libro y sabemos que hay una adaptación cinematográfica, entonces uno quiere correr a ver, quiere correr a buscar qué hay detrás de todo esto, que nos muestra el mundo del cine que es tan maravilloso. Bueno, Cris, este fue el podcast del día de hoy. Porfa, recuérdanos qué se viene para el mes de Halloween. De qué películas vamos a hablar, que ya estoy muy intrigada y quiero que los que nos estén escuchando sepan lo que se va a venir. Uf, hay de todo un poco. Este, bueno, hay que terminar de cocinarlo, pero ¿qué teníamos para este mes? De todo un poco, terror con ciencia ficción, Alien, un Ujú. clásico del 79. Seguimos con Eh, Alien, con algo de Silent Hill también por ahí. Ujú, también, una muy buena película, o sea, un poquito bastardeada quizás por ser una adaptación cinematográfica de un videojuego, entonces es como que tiene un estigma de entrada, pero la película es muy buena, hay que verla, porque la verdad que merece la pena. O sea, se puede ver que se hizo con mucho cariño. Entonces hay un poquito de todo, hay terrores es el tema que encierra todo lo que vamos a hacer este mes, pero es un terror muy variado, por ejemplo tenemos un terror como el de este podcast, que es un terror más realista, con historias reales, basada en historia real. Tenemos Silent Hill, que es un terror tipo más mefistofélico. Y Media hora y no una hora y media. podemos, no podemos ser tan Ya completos. largamos de la última parte y termina. Listo. Entonces, retoma Ah, y yo doy el final. decime. Retomas y yo doy el final y ya. Como decir, bueno, estas son las... Bueno, listo, entonces empiezo. Bueno, entonces en recomendaciones para este mes hay todo un poco, hay terror, pero terror por todos los frentes. Tenemos Alien, un clásico de los 70, entrado en los 80, una película que, que marcó un precedente en el género de terror y la ciencia ficción. Me encanta, mi favorita, particularmente la película que amo, me encanta, la veo cada vez que puedo. Y
tu favorita, no sé si favorita, pero la que pero te gusta mucho, por lo que me dijiste, Silent Hill, Claro que sí. película del 2006, basada en un videojuego del mismo nombre, de mucho éxito, muy querido. La película, como toda adaptación de videojuego, no se la tomó muy en cuenta, pero a mi modo de ver es muy buena, es muy entretenida, se nota que se hizo con mucho cariño. Así que este mes vamos a tener un mes ocupado, va a estar va a ser bien divertido, pues tenemos de todo, terror más el estilo Seven, Zodiac, como venimos hasta ahora, un terror un poco más realista, terror con ciencia ficción con Alien, terror más diabólico, mefistófélico con Silent Hill, hay de todo, tenemos, o sea, el tema que cierra todo esto es terror, pero tenemos un poquito de todo, ¿no? La verdad que está muy bueno, es un lindo mes para hablar de buenos clásicos de terror, así que ahí vamos, se va a poner Ay, divertido. mejor dicho, Cris, no los vamos a dejar descansar de suspenso en suspenso, intriga en intriga, terror, mejor dicho, de todo un poquito. Cris, recuérdanos en dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir, cómo apareces en Instagram, qué es lo que tú publicas. Habla un poquito de lo que haces. Bueno, a mí me pueden encontrar como revisitando clásicos en Instagram. Por ahora estoy solamente ahí y cuando tengo tiempo libre me junto con vos, hermosa persona que me sacás del día a día para hablar de buenas películas. Así que, ¿sabes qué? Te adoro y contás conmigo para lo que sea. Eh, Revisitando clásicos en Instagram. eh, Cada 3 o 4 días subo a mi feed, subo alguna reseña de todo tipo de películas. Hago ciencia ficción, acción, drama, thriller, terror. La verdad que mi espacio es una ciclotimia tremenda, no sé si refleja lo que yo soy como persona o qué, pero si quieren una buena guía de lo que deberían ver o simplemente encontrar una buena película, por lo que me dicen en mi Instagram van a encontrar buenas opciones para ver de fin de semana en esta cuarentena que se pone larga y extensa. Bueno, por lo menos aprovechemos para ver buenas películas, ¿no? Así es, como lo escuchan, entonces si quieren buscar un muy buen clásico, una muy buena película, vayan a buscar de una vez Revisitando Clásicos en Instagram. De todas maneras, aquí abajito en la cajita de descripción les vamos a dejar los links para que vayan y miren. Recuerden que nos pueden buscar en Spotify, pronto también en Discord y en bueno, ahí vamos creciendo de a poquitos. Vamos de a poquito, Sí, a poquito. vamos de a poquito, no hay afán. Pero bien. No hay afán, la No hay idea. apuro. Ajá, la Aparte, como idea. está todo ahí, que está todo parado, bueno, nosotros parados y todo, seguimos avanzando. Seguimos trayendo el buen cine a la vista de todo el mundo. Esa es la idea. Así es, Cris, la idea es Bueno, dar. Marce, la verdad que yo la pasé muy bien. Como siempre, hablar con vos es un gusto. Es un placer. Yo también la paso muy bien hablando de cine contigo. Vuelvo a entrarme totalmente en la película, entonces es revivir un poquito de ese cine que tanto, pero tanto nos gusta. Y bueno, ustedes que nos están escuchando, recuerden estar muy pendientes de otro podcast por el mundo. Estamos hablando, Cris, un gusto, un abrazo Bueno, enorme hasta Argentina. Chao. Dale, un abracito, cuídate. Va, terminó.